¿Cuál es tu historia de terror sobre las pruebas de ADN? Mis padres y yo hicimos pruebas de ADN y yo administro sus perfiles. Los suyos se hicieron antes de que el mío estuviera disponible. Cada uno de ellos recibió un mensaje de pánico de una mujer del otro lado del mundo que coincidía con su hija. Estaba angustiada, pensando que sus padres le habían mentido durante toda su vida. Cuando inicié sesión en mi cuenta, mostró que no tenía coincidencias de ADN con mis padres, lo cual sabía que era incorrecto. Además, el hecho de que mi madre era una niña pequeña cuando nació esta mujer dejó en claro que la compañía había intercambiado nuestros resultados. El servicio de atención al cliente simplemente dijo, bueno, y ofreció una nueva prueba. A mi familia le pareció gracioso, pero esa pobre mujer que había pasado varios días flipando pensando que su vida era una mentira antes de que yo recibiera sus mensajes y respondiera. Uno de mis primos no era realmente mi primo. Mi primo murió en Vietnam y este tipo que estaba en su pelotón o lo que sea tomó su identidad. Editar, esto sucedió hace años y el primo es mucho mayor que yo. Después de algunas aclaraciones por parte de familiares mayores, fue mi prima la que desapareció y tomó la identidad de alguien. Luego fue localizado mediante una prueba de ADN que le hicieron sus hijos y se reunió con nuestra familia. ¡Qué suerte tenemos! Mi abuelo no murió cuando mi papá tenía 4 años como siempre pensamos. En cambio, fingió su muerte, caminó 1500 kilómetros hasta el otro extremo del país. Se casó con una niña de 16 años y tuvo 7 hijos más. Todo el tiempo dejando a mi abuela para criar a los 6 hijos que tuvo con ella y sus 2 hijos de un matrimonio anterior. Lo peor fue que usó los mismos nombres para el segundo grupo de niños que para el primero. Tenía algo parecido. A mi abuelo siempre le dijeron que su abuelo murió en la guerra. El ADN me emparejó con algunos primos lejanos que descendían todos de un hombre con la misma fecha de nacimiento. Trabajo y lugar de nacimiento pero con apellido diferente. Después de años de investigar, resulta que tenía 5 esposas y no se divorció de ninguna de ellas. Tuvo alrededor de 3 hijos llamados John de diferentes matrimonios. Un par de Williams, un par de Mary. Murió en 1949 y de hecho logré ponerme en contacto con quien creo que es la única persona viva que lo conoció. Recibí una respuesta muy dura diciéndome lo horrible que era y que nunca volviera a mencionar su nombre. Debe haber sido todo un hombre para dejar una impresión tan fuerte durante más de medio siglo. La generación de mi madre ha sido muy importante en rastrear nuestro árbol genealógico. Resulta que el abuelo tenía 2 familias, que sepamos, que vivían en la misma calle. Si eso no fuera suficiente para disuadir a mi familia de descubrir esqueletos. Unos años más tarde uno de mis primos se hizo una prueba de 23 para descubrir que nuestro abuelo materno también es su padre. Para aquellos que preguntan, la prima en cuestión es la hija de la hermana de mi madre. Así que estamos pensando que sucedieron algunas cosas francamente impías. No está claro por qué mi abuelo y mi tía ya están muertos. Entonces, ¿tu abuelo dejó embarazada a su hija o a su nuera? ¿Estoy haciendo bien las matemáticas familiares? ¡Wow! Espero que tu familia esté bien. Yo no, pero mi compañero de trabajo descubrió que su padre biológico no era quien pensaba que era. Resulta que es uno de los muchos hijos del médico especialista en fertilidad Donald Kline. Hay un documental de Netflix sobre él si nunca has oído hablar de él. Mi esposo y yo estamos a punto de comenzar el proceso de tratamientos de fertilidad. IIU, etc. Naturalmente, mi yo paranoico recientemente recordó esta historia. Así que ahora hemos acordado que haremos una prueba de paternidad a nuestros hijos al nacer porque yo estoy muy preocupado por esto. Lo que hizo fue muy violatorio y no realmente ilegal. Según tengo entendido, una de esas cosas que no pensamos que teníamos que prohibir por completo porque es tan terrible que no pensamos que alguien lo haría. Mi hermana descubrió que la mitad de la familia de nuestra madre son productos del incesto. Hasta ahora, algunas tías y tíos abuelos. Cuando mi hermana empezó a hacer genealogía, descubrió que mis abuelos, los padres de papá, eran primos hermanos. Apalaches en los años 40. Los matrimonios entre primos eran bastante comunes, jajaja. Hace unos 3 años, me hice una prueba de 23andMe porque siempre había sospechado, o tal vez esperado,
que el padre de mi hermana también era mi padre. Estuvo en mi vida desde el principio porque mi padre, biológico, era un trabajo. Bueno, él no es mi padre. Y tampoco lo es el hombre que crecí creyendo que era mi padre. Mi cuñada investigó un poco y encontró a mi verdadero padre biológico. Él es quien se acercó. Hice una prueba de ADN. Quería conocerme a mí y a mis hijos y presentarme a mis hermanos. Por un tiempo me detuve porque fue un gran shock y sentí que se estaba moviendo muy rápido. 4 meses después de que empezamos a hablar, nos conocimos y todos me recibieron con los brazos abiertos. Y aunque todavía era un poco raro y estaba súper nerviosa, me alegro de haber tenido la oportunidad de conocerlo. Murió por complicaciones del COVID apenas 8 meses después de que descubrimos que era mi verdadero padre. Crecí bastante normal en su mayor parte. Padres divorciados pero con una vida feliz. Quería saber cuál es mi ascendencia, ya que no sé más allá del apellido de soltera de mi bisabuela paterna. Obtuve los resultados la pasada Nochebuena. Encontré una media hermana, junto con otros 2 medios hermanos, que es demasiado mayor para ser mi padre, habría sido un niño literal, y junté 2 y 2 y resultó que mi padre no es mi padre. No puedo preguntarle a mi mamá. Está muerta. Mi padre biológico está muerto y nadie sabe nada y las personas a las que se lo he contado, nadie del lado de mi padre. Demasiado asustado para dar la noticia, están en shock. No sé nada sobre este hombre excepto su nombre y el nombre de su madre, quien también desapareció, creo. Descubrí esta gran bomba tan repentinamente y luego llegué a un callejón sin salida con la misma rapidez. Sin duda fue una Navidad interesante y jugosa. Soy 55% suizo, lo cual es muy aleatorio. Descubrí, haciendo el Ancestry DNA, que mi abuela paterna engañó a su marido con su médico de familia, también casado. Mi papá tiene hermanos y una hermana de los que nunca supo. Papá dice que el médico debe haberlo sabido. Se parece exactamente a sus hermanos. Y el doctor siempre lo llama hijo durante sus citas. Su padre, que lo crió, también debe haberlo sabido, porque lo trataba como una mierda y hacía comentarios ambiguos que, sabiendo lo que sabemos ahora, nos dicen que él sabía, o al menos sospechado. Cuando era niño, era muy común que los hombres mayores se refirieran a cualquier hombre más joven al azar como hijo, especialmente cuando había una situación de figura de autoridad. Ese uso del lenguaje en sí puede carecer completamente de significado según lo que el médico sabía o no. Alguien de la generación de mis abuelos dio un bebé en adopción hace 60 años y nuestra familia todavía no sabe o no admite quién era. Solo se unió a 23 y me porque sus hijas la animaron a saber más sobre su familia biológica por motivos de salud. Ahora tenemos familiares que no se hacen la prueba. Mi hijo hizo la prueba y, 8 años después, me presentó a una media hermana que nunca supe que tenía. Mi padre se había vuelto a casar y tenía un hijo del que yo sabía. Pero esta hermana menor nos tomó a ambos por sorpresa. Y el padre de todo esto falleció. Así que, ahora tengo una hermana libre. Descubrí que mi papá también tenía una media hermana. Ella aceptó hacerse la prueba de ADN pero una vez que los resultados lo confirmaron, no quiso hablar más. Aparentemente mi abuela tuvo 2 novios en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y cuando descubrió que estaba embarazada, se casó con el que no era el padre. Nunca sabremos si mi abuelo sabía que papá no era suyo, o si su padre biológico alguna vez supo que existía. Sospecho que el abuelo lo sabía, pero el abuelo biológico no. Todos los hombres de su familia parecían gemelos durante al menos 4 generaciones. Excepto mi papá. Bueno, no es mi historia de terror, pero la policía arrestó al tipo que mató a mi madre hace décadas, porque alguien de la familia del asesino utilizó una de esas pruebas. El ADN presentado les permitió obtener una coincidencia de un abuelo. Y un par de años más tarde, cuando citaron su ADN para corroborar su otro trabajo policial, confesó, fueron necesarios 40 años, pero imagino que esta es una historia de terror increíble para él. Nunca fue sospechoso antes de la coincidencia de ADN. Descubrí que mi papá no es mi padre biológico. La hermana de mi papá me hizo una prueba de ADN para las vacaciones. Terminé tomándolo y descubrí que no era pariente de mi tía. Es decir, no era pariente de mi papá.
Pero tengo más de 10 medios hermanos con quien quiera que sea mi padre donante de esperma. Me criticaron durante meses diciendo que los resultados eran inexactos. Me llamaron mentiroso ante mi hermana. Toda esta basura. Luego finalmente admitió que era cierto después de más de 6 meses de mentir. Ahora tenemos una relación terrible. Siempre supimos que mi abuela tuvo a mi papá antes de casarse. Pero a través de nuestra ascendencia descubrimos que en realidad tuvo otro bebé. Después de mi papá, pero antes de casarse, padres diferentes. Descubrí a través de registros de la iglesia que mis abuelos se casaron porque mi abuela estaba embarazada. Nació muerto y nunca se lo dijeron a sus hijos. Uno de mis mejores amigos me llamó un día presa del pánico. Ella hizo uno con su padre por diversión. Él no es su padre. Resulta que mamá tiene muchos esqueletos en el armario. Biopapá nunca supo que ella existía y estaba muy feliz de encontrarla. Ahora dudamos que el padre de su hermana sea su padre. Solo un gigantesco efecto dominó que no es bueno. Mi madre era una de los 7 hijos de una madre abusiva y un padre amado. 20 nietos, mis primos, mi hermano y yo. A través de pruebas, algunos primos determinaron que al menos 3 de los 7 niños no eran descendientes biológicos del marido de mi abuela. No se lo diremos a todos los demás primos hasta que muera el último tío, tiene 93 años. De hecho, descubrí que tengo el gen del cáncer gracias a una de estas pruebas, BRCA1, y toda mi familia también se hizo la prueba, mi hermana. Mi hermano y mi padre también lo tienen. Ahora nos hacemos pruebas preventivas contra el cáncer. Pero quién sabe, podrían habernos salvado la vida en el futuro. No es realmente una historia de terror en general. Pero cuando lo descubrí por primera vez fue extremadamente aterrador, ya que solo esperaba recibir un informe entretenido. Y en lugar de eso descubrí que tenía un problema de salud grave. Oh hombre, siento eso. Mi abuelo murió relativamente joven de cáncer de páncreas. Mi madre estaba en una barbacoa y descubrió que su prima tenía cáncer de mama y a partir de ahí descubrió que tenía BRCA2, no se lo contó a su familia de inmediato. Imagínate, mamá se hizo la prueba y la tiene. Mi tía se hizo la prueba. Se hizo una mamografía y descubrió que tenía cáncer de mama y tuvo que hacerse una doble mastectomía. Cambió totalmente a mi madre. Se volvió paranoica acerca de enfermarse y se hace controles médicos constantemente. Algunos miembros de mi familia, hermanos y primos todavía tienen demasiado miedo para hacerse la prueba. Soy adoptado y esperaba saber información familiar y, con suerte, quiénes eran mis padres biológicos. Descubrí que mi padre biológico abusó de las hijas de una de sus novias y actualmente cumple una condena de 45 años. También cometió múltiples robos a mano armada en el pasado. Además de eso, le gustan un grupo de africanos extraños que son creencias de los verdaderos nativos americanos que está usando para tratar de salir de prisión. No estoy seguro de creerlo todo, pero en primer lugar se hizo una prueba de ADN para intentar afirmar que es nativo. Todo ese lado de mi acervo genético está relacionado con cosas religiosas extrañas. Además, el tipo que pensaba que era su padre no lo es. Su madre tuvo una aventura y su verdadero padre, mi abuelo, también acababa de salir de prisión por intento de asesinato y luego murió de COVID. Estoy bastante seguro de que también estuvo en el tráfico de sustancias ilícitas en Miami en los años 80. Es seguro decir que no quiero ningún contacto con nadie de ese lado. Mi otra mitad es nativa y las historias de terror son solo todos los equipos por los que pasaron en escuelas residenciales y, literalmente, ser trasladados a territorio indio y recibir el apellido de huérfano porque toda su familia murió. Además, mi madre biológica fue básicamente robada de su familia y entregada a una familia blanca y ninguno de sus hermanos sabe siquiera que existe. Tengo mucha suerte de no haber tenido que crecer en ningún entorno de ese tipo. Tengo 2. Mi amiga sabía que era fruto de un donante de esperma. Se registró en 23andMe y terminó descubriendo que tiene una media hermana. Luego otro, y otro, y otro. Creo que ahora tiene más de 2 docenas. Y casi todas son medias hermanas. Y todas se parecen mucho. Han localizado a su padre biológico y supongo que donó en varios estados a lo largo de algunos años.
No estaba tratando intencionalmente de tener docenas de niños ahí fuera, pero las reglas de limitación realmente no lo atraparon debido a los estados en movimiento. La otra es más directa. Uno de los miembros de mi familia se hizo la prueba y encontró un primo. Pero ese primo tenía una madre soltera. Nacida en California, vivimos en el Medio Oeste, y nadie tiene idea de quién es su padre. Probablemente uno de mis tíos que falleció, o algo por el estilo. Basado en mi historia familiar, todos engañando a todos. Toneladas de bebés en la escuela secundaria. Niños que no saben que sus padres no son sus verdaderos padres. O niños criados por sus abuelos cuando su hermana es en realidad su madre. Me niego. Inscribirse. Simplemente no quiero saberlo. Solo provocaría tonterías. La ignorancia es grata. El mejor amigo de papá es mi padre. Teníamos 40 años cuando nos enteramos. Nacimos con 7 meses de diferencia. Lo que significa que su madre, la mejor amiga de mi madre, estaba muy embarazada cuando yo fui concebida. Yo no, pero tengo 2 de personas que conozco personalmente. La primera es que mi tía y mi tío estuvieron casados durante años y tuvieron varios hijos. Finalmente mi tío falleció. Pasaron unos años y mi tía recibe un mensaje de Facebook de una chica al azar, diciendo que descubrió a través de 23andMe que eran parientes. Descubrí que mi tío había estado engañando a mi tía y que la chica al azar era su hija biológica. Probablemente no sea una historia poco común, pero definitivamente fue un horror para mi tía descubrir que estuvo viviendo una mentira durante más de 25 años. La segunda historia es una locura pero también saludable. Mi amiga descubrió que fue adoptada haciendo 23andMe. Lo loco es que mientras crecía, siempre le dijeron que era una gemela. Tiene una hermana de la misma edad. Se parecían lo suficiente como para no ser cuestionadas como fraternas. Pero, sinceramente, nunca estuvieron biológicamente relacionadas en absoluto. Sus padres adoptivos nunca les contaron sobre eso. Luego, un año después de la muerte de sus padres, ella recibe un kit de ADN como regalo solo por diversión y descubre la verdad. Sin embargo, lo saludable es que pudo conectarse con su padre biológico, quien aparentemente nunca supo de ella, pero siempre quiso un hijo. Así que ella obtuvo una figura paterna adicional y él obtuvo la hija que siempre esperó. Una historia extraña, pero en última instancia un resultado realmente agradable. No es una historia de terror, pero sí inesperada. Mi hermana hizo 23andMe y la emparejó con una sobrina. Al parecer mi hermano de 40M, sin que él lo sepa, tiene una hija. Por su edad podemos decir que debió haber nacido cuando mi hermano estaba en la escuela secundaria. La madre biológica debe haberla dado en adopción sin decírselo a mi hermano. No hay malos sentimientos, habrían sido muy jóvenes, como 15 años. Así que fue lo mejor. La madre de mi amorcito tuvo una aventura después del hijo número 2 y terminó embarazada del número 3. Su padre, el marido de su madre, no se vinculaba con él como lo hacía con los hermanos mayores o los 3 de su relación anterior, por esa razón. También era bastante obvio a medida que crecía, ser rubio, de ojos azules, delgado y de alto rendimiento académico versus tener sobrepeso, cabello oscuro, ojos marrones y no tan académico como sus 5 hermanos mayores. Papá murió hace 15 años y nunca tuvo una buena relación con mi esposo porque no le importaba invertir mucho en un niño que no era suyo. En diciembre pasado, durante mi embarazo, decidimos que era hora de que él hiciera 23andMe para poder tener algunas pruebas a mano antes de conectarse con el amante de su madre, el supuesto padre biológico, y es algo muy bueno que lo haya hecho. Resulta que el padre de sus hermanos fue en realidad su verdadero padre todo este tiempo. La genética es una especie de juego de azar en algún momento. Y el asunto fue una pista falsa. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.